Qué gozo poder estar juntos adorando al Señor de nuevo. Si tienes tu Biblia, te invito a abrirla en la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al capítulo 2, 5. Colosenses 1, 24 al 2, 5. Hemos estado hablando acerca de cómo Cristo, cuando nos llama a seguirle, espera un compromiso total para que podamos dar más fruto, que podamos entrarle con todo, sin reservas, sin decirle, Señor, tú eres Señor de mi vida, pero esta parte no la toques. Con todo significa que Él es Señor de todo o Señor de nada. Y el Señor quiere que podamos disfrutar de su poder, su presencia, sus provisiones, pero que podamos entrarle con todo. Ya en el capítulo 1, el apóstol Pablo nos ha dicho que Él nos llama a ser parte de una familia, la iglesia, por la cual vale la pena darle gracias a Dios. Una iglesia por la cual vale la pena darle gracias a Dios es una iglesia que está llena de lo que Dios valora más. 1 Corintios 13:13 el apóstol Pablo dice, ahora permanecen tres cosas: la fe, la esperanza, el amor, estas tres, el mayor de ellos es el amor. Una iglesia que crece en fe, esperanza y amor es una iglesia saludable. Una iglesia fiel, una iglesia llena de esperanza, una iglesia de amor. Es la iglesia por la que damos gracias a Dios. Pablo nos dice también, en realidad no se trata de la iglesia solamente. El centro de nuestra comunión es nuestro Señor Jesucristo mismo. La semana pasada hablamos en el capítulo 1, versículo 15 al versículo 23, cómo Cristo es el preeminente. Cristo es primero, Cristo es supremo, Cristo es el que está por encima de todo. Cristo es la cabeza de la iglesia porque Él es nuestro creador y Él es quien nos da propósito. Cristo es el que reconcilia a la humanidad con Dios. Y es a través de Cristo que Dios está haciendo todas las cosas nuevas y formando una nueva humanidad. La iglesia es una familia unida porque Cristo es su cabeza. Cristo está en el centro. El día de hoy, Pablo nos va a tomar un poquito más adelante. Si la iglesia es lo que Dios quiere, y si Cristo es Señor de la iglesia, ¿cómo encajamos nosotros? Hermanos, cada domingo, cuando iniciamos el servicio, decimos nuestra misión, decimos esta declaración que captura la razón por la cual nos reunimos, por la cual somos una iglesia. Decimos que existimos para glorificar ¿a quién? A Dios. ¿Cómo? Multiplicando discípulos. ¿Que hagan qué? Inviten a todos los pueblos a unirse ¿a quién? A Jesucristo. En un viaje de por vida que transforma vidas y da vida. Hace un par de años cuando empezamos a hablar de estas cosas, así como que ahorita yo le aseguro que si usted va y alguien le pregunta, oye, ¿cuál es la misión de la iglesia? Por lo menos, más o menos podemos decir, de eso se trata. Ahora note que ahí en el centro de nuestra misión decimos que lo más importante es glorificar a Dios, ¿verdad? Lo más importante es que Dios sea glorificado, pero Dios es más glorificado cuando nosotros como seres humanos somos transformados a imagen de su Hijo Jesucristo y nos convertimos en multiplicadores de discípulos. Cristo vino a esta tierra con el propósito de compartir la vida de Dios con nosotros. Jesús dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, en Juan 10:10, pero yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Esta vida es la vida que Cristo nos da, pero nos la da para compartirla con otros. Un amigo me estaba contando el otro día acerca de un artículo que leyó de cómo algunas personas se lamentan que hay un montón de edificios de iglesias vacíos por todos lados. Muchas iglesias después de COVID, la gente ya no regresó. Muchas iglesias después de COVID han tenido muchos problemas en volver a iniciar sus actividades y sus ritmos de adoración. Si tú tienes un edificio de una iglesia, no significa necesariamente que tú tienes una iglesia. Porque la iglesia no son edificios, ¿o sí? ¿Qué es la iglesia? Personas. Personas que siguen a Cristo Jesús. La iglesia no son edificios. Esta no es una iglesia, es un edificio. La iglesia es la asamblea de personas libres por Cristo Jesús, llamados a salir del mundo para vivir para Dios. Aquellos que han sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 nos dice. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La iglesia son aquellos que han sido perdonados de sus pecados. Eso es la iglesia. Pero a veces se nos olvida que lo más importante, el objetivo del ministerio no es cosas, sino
personas. Me decía este hermano que antes, cuando las personas iban al seminario, los entrenaban aquí en los Estados Unidos para tener 3 medidas de éxito en el ministerio. Si tienes gente en las bancas, si tienes dinero en un buen presupuesto y tienes un buen edificio, ya la hiciste. Dice, les enseñaban a hacer esto. Tú tienes que conseguir gente que dé dinero para construir edificios, para que tengas más gente, que dé dinero para construir edificios, para que tenga más gente, y tienes la idea, ¿verdad? ¿Será de eso el objetivo del ministerio? ¿De eso se tratará el ministerio? ¿Gente que dé dinero para hacer edificios? Si tú tienes un grupito pequeño de 3, 4, 5 personas y pasas muchos años sirviendo y eso no crece, a mí la gente diría, no, pues eso no tiene salud. O si eres una iglesia que no tienes dinero, muy pocos recursos, diarios estás luchando. Bueno, ¿así debería ser la iglesia? Si no tienes edificios, ¿será algo que vale la pena hacer? Hermanos, los edificios, los presupuestos, la gente en las bancas son simplemente la punta del iceberg de lo que realmente importa en el ministerio. Tú puedes tener mucha gente y estar terriblemente equivocado. Tú puedes tener mucho dinero en tu iglesia y eso no necesariamente significa que estés haciendo las cosas bien. Tú puedes tener un montón de gente en un auditorio y no significa que estás haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer en el ministerio. Muchas veces la gente dice, es que las iglesias saludables crecen. Pero tienes que tener cuidado porque no todo lo que crece es una iglesia saludable. La perspectiva, la apariencia numérica externa no significa una salud y una salud bíblica principalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos hace saludables? ¿Cuál es el verdadero objetivo del ministerio? De eso vamos a hablar el día de hoy. Gracias a Dios, el apóstol Pablo en el versículo 24 del capítulo 1 comienza a darnos una imagen de lo que la Biblia quiere decir cuando hablamos de multiplicadores de discípulos, cuando hablamos de discípulos. A diferencia de la fórmula de crecimiento del ministerio, de tener gente en las bancas para que den dinero, para que construyan edificios, la misión de Cristo es muy diferente a eso. De hecho, mira, antes de empezar a leer lo que Pablo dice en el versículo 24, en Mateo 28, después de la resurrección de Cristo, Cristo entrena a sus discípulos por algunos días, pero justamente antes de ascender al cielo, antes de regresar al Padre, Jesús les da a ellos lo que es la misión de la iglesia. Tú lo conoces posiblemente como la Gran Comisión. La Gran Comisión es la invitación de Cristo a cada uno de nosotros como sus seguidores de unirnos a su obra. Dios no nos llamó a ser calientabancas. Dios no nos llamó a ser simplemente gente que dio dinero. Dios nos llamó a lo que Jesús dice aquí. Mira lo que dice el versículo 16. Mateo 28, 16. Escúchalo, dice. Los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Lo primero que esos discípulos hacen cuando ve al Cristo resucitado es postrarse a sus pies y adorarle. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, el que resucitó de los muertos, como leímos en Colosenses 1:15 la semana pasada, Él es el Hijo de Dios, lo cual significa que Él es como su Padre, como el Padre el Hijo, Él es Dios el Hijo. Ellos están adorando a Jesús porque se dan cuenta que el Cristo resucitado es Dios y hombre verdadero. Y dice ahí, pero algunos dudaban. ¿Qué significa eso? Bueno, seguro tenían muchas preguntas, ¿no crees? Nuestra fe no es una fe que dice, oh, yo no tengo ninguna duda, yo ya entendí todo, ya no tengo preguntas. No, nuestra fe es una fe del tamaño del plan de Dios, del tamaño de toda la historia, una fe en un Dios infinito, un Dios que ha vencido la muerte, un Dios que es más grande que lo que podemos comprender. Claro que debemos tener preguntas, claro que debemos tener dudas, pero estas preguntas y esas dudas deben traerse a los pies de Cristo. Nuestra fe es una fe que busca entender, de eso se trata la teología, una fe que busca entender, es una fe que trae sus dudas en adoración a los pies de Cristo, porque Él es Dios. Si Cristo puede vencer a la muerte, tú y yo tenemos la eternidad asegurada. Pero mira lo que dice, cuando dice, pero algunos dudaban. Y Jesús dice en el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad, todo poder, todo derecho me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto,
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Escúchame bien. Jesús dice que Él tiene todo poder y toda autoridad. Él es Señor, ¿cierto? Así es como tú y yo nacemos de nuevo, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Cuando tú eres salvado por la fe en Cristo, en ese momento, Cristo comienza un proceso de transformación en nuestras vidas, de hacernos como Él, a su imagen. Y eso significa enviarnos a multiplicar la vida de Dios a través de nosotros. Jesús dice, vayan y hagan más discípulos. Cristo no te da su vida para que tú la disfrutes solo. Cristo te da su vida para que conforme tú y yo maduremos, la podamos compartir con otros. ¿Cómo? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizarse significa identificarse públicamente con Cristo y con su familia. Los que se bautizan no es simplemente un rito religioso. Los que se bautizan cuentan la historia de Cristo en su propia vida, tu testimonio. Cuando tú te bautizas en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tú estás diciendo, toda mi vida le pertenece a este Dios. Sepultado con Cristo en el bautismo, resucitado a vivir una vida nueva para Él. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6. Tú comienzas públicamente como un seguidor de Cristo y ahora toda tu vida, toda mi vida, es aprender a obedecer lo que Él nos ha mandado. Por eso la Biblia es tan importante, porque estamos aprendiendo a vivir de nuevo, para no cometer los mismos errores y los mismos pecados que nos acaban con vidas destruidas. Esta es la gran comisión. Tú y yo, se nos ha dado el ADN de la vida de Dios, la semilla de la vida eterna en la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo y la palabra de Dios, la Biblia, el Nuevo Testamento, toda la Biblia, para aprender a vivir de nuevo. La pregunta es, ¿te la vas a quedar tú o la vas a compartir con otros? Esa es el gran paso de ser un discípulo de Cristo a un multiplicador de discípulos. Tú no puedes quedarte solo. Mira, Jesús ya lo había previsto antes. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. No se enciende una luz y se pone debajo de un bote, de un balde. ¿Dónde se pone? En un candelabro para que alumbre a todos los que están en casa. La lucha muchas veces es recibir, pero no compartir. Dios quiere que lo que tú recibas, Dios te dé tanto que no te lo puedas quedar tú solo. Vamos a ver en qué consiste este compartir. Ven conmigo de nuevo en Colosenses capítulo 1. Vamos a ver el día de hoy en qué consiste el perfil de un multiplicador de discípulos. Y es precisamente la pregunta. Colosenses 1, 24 al 2:5. ¿Cuál es el perfil de un multiplicador de discípulos? Vamos a leerlo. Colosenses 1, 24 al capítulo 2, versículo 5. Dice así. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él.
¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 1, versículo 24 al capítulo 2, versículo 5? Pablo nos está dando una imagen de lo que significa ser un multiplicador de discípulos. Piensa por un momento, ¿dónde está Pablo cuando envía esta carta? Está en una prisión. Y está escribiendo esta carta a gente que nunca le ha visto, pero gente a la que él ama, por la que está orando y por la que está dando su vida. ¿Valdrá la pena? ¿Qué es lo que motiva a Pablo a hacer lo que hace aunque ni siquiera los conozca? Pablo entiende que él es un hombre que tiene una misión, y su misión, como la gran comisión, es multiplicar discípulos, es multiplicar personas que se parezcan a Jesús. Y en esos versículos nos da un perfil de lo que es un multiplicador de discípulos. Antes de verlos, déjame proponerte una definición. ¿Qué es un multiplicador de discípulo? Los multiplicadores de discípulos, quiero proponerte, son siervos líderes, catalizadores, energizados por Cristo, que usan su influencia para multiplicar personas de influencia cristocéntrica. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué es esto, no? Vamos a desmenuzarla poco a poco y vamos a ver lo que Pablo nos dice y por qué esas palabras. De aquí en adelante, a medio servicio, todos los domingos vamos a repetir esta definición. No te creas, no. Nuestra misión que repetimos crea una cultura de que eso se trata, quiénes somos, pero lo importante no es que te memorices esta definición, lo importante es que tú seas capaz de distinguir lo que significa ser una persona madura en Cristo y lo que no lo es. Porque si no, tú y yo podemos ser distraídos de lo que realmente importa y atraparnos con todo tipo de cosas que no es lo que Dios valora. El pueblo de Dios tiene que discernir aquello en lo que nos estamos convirtiendo para que nadie se aproveche de nosotros y para que hagamos lo que Dios nos manda hacer. ¿Qué es realmente un siervo de Dios? ¿Qué es un multiplicador de discípulos? ¿Será una celebridad cristiana? ¿Será alguien que ponemos en un pedestal y digamos, oh, mira al hermano, pero es que es tan piadoso? O a lo mejor tú y yo queremos ir a una iglesia que tiene 2,000, 3,000, 5,000, 15,000 personas y decimos, es que yo voy a la iglesia del hermano Sonso. ¿Será la iglesia del hermano fulano de tal lo que Dios quiere? No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Esta no es mi iglesia, no es la iglesia del pastor Roberto. ¿De quién es esta iglesia? ¿Perdón? De Dios, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es la cabeza de la iglesia. Si tú vienes aquí, tú adoras aquí, tú no vienes porque estás buscando cierta celebridad o lo que te gusta a ti. Tú vienes porque Dios te trajo, porque Dios te llamó, porque Dios te conectó con este cuerpo local. Pero sí es importante que te preguntes, ¿en quién me estoy convirtiendo? ¿Qué clase de personas son las personas que deberían servir en un ministerio que está dándole gloria a Dios? Eso es lo que Pablo quiere que tú y yo entendamos. Al final, en el versículo 3, 4 y 5, en el capítulo 2, de lo que leímos en su momento, Pablo nos dice que va a haber peligros. Mira lo que dice en el versículo 4, dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Jesús ya nos lo había dicho, Pablo nos lo dijo en Hechos capítulo 20, de en medio de nosotros va a haber lobos rapaces que se levanten y no perdonen el rebaño. Cuando alguien quiere decirte que hagas algo contrario a la palabra de Dios, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo respondes tú? Bueno, es importante que sepas qué es lo que Cristo nos ha mandado hacer y hacer. Y lo que nos ha mandado es hacer más discípulos. ¿En qué consisten esos discípulos? Vamos a ver 3 cosas de ellos el día de hoy. Primero, vamos a hablar del carácter. ¿Cuál es el carácter de un multiplicador de discípulos? Dice, los multiplicadores de discípulos son siervos, líderes, catalizadores, energizados por Cristo. Mira el carácter de Pablo, de nuevo en el versículo 24 y 25. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo es que Pablo empieza a presentar sus credenciales como un multiplicador de discípulos? Dice que él es alguien que se goza en su sufrimiento. Dice, y yo me gozo en mi sufrimiento porque cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. A ver, espérame un poquito. ¿Cómo que estás cumpliendo lo que le falta a Cristo? ¿Qué le falta a Cristo? ¿Será que Cristo en la cruz hizo una parte y tú y yo tenemos que sufrir otro poquito más para que lo que Cristo hace más lo que yo hago es lo que nos salve?
No. Pablo sería el primero en decirnos que él no está hablando aquí del sacrificio sustituto y expiatorio de Cristo. Pablo no está hablando de que Cristo en la cruz le falte algo. De hecho, Pablo ya nos ha dicho en el capítulo 1 que Cristo es preeminente y es más que suficiente para reconciliarnos con Dios, para darnos la vida eterna. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Bueno, nota que él dice: yo cumplo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Recuerda Jesús, antes de morir en la cruz, cuando habló con sus discípulos en el aposento alto? Hablamos de esto cuando hablamos de listos para más. Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Sí, y dice: y cuando yo me vaya, ustedes van a hacer cosas más grandes que estas. ¿A qué se refería Jesús? ¿Se refería a que nosotros ahora íbamos a ser los salvadores? No. A lo que Jesús se refería es que una vez que Jesús partiera, la influencia de Jesús, la vida de Jesús iba a multiplicarse, porque no iba a estar limitada a la presencia física de Cristo. El Espíritu Santo, viviendo en cada uno de nosotros, iba a multiplicar la influencia y presencia de Cristo para alcanzar a todo el mundo a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo que Pablo está diciendo es esto: Pablo se ha identificado con Cristo de tal manera que la agenda de Cristo es la agenda de Pablo, que el sufrimiento de Cristo es el sufrimiento de Pablo. El corazón de Pablo se rompe por las cosas que rompen el corazón de Dios. Si tú recuerdas, Pablo en Gálatas 2:20 nos dice: ya no vivo yo, con Cristo he sido crucificado. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Pablo se ha identificado de tal manera con Cristo que el corazón de Pablo late con el amor de Dios por su familia, por la iglesia. La iglesia en la Biblia es descrita de muchas maneras: como un edificio del cual somos piedras vivas, como una familia de la cual somos hermanos y hermanas, pero otra metáfora para la iglesia, otra ilustración para la iglesia, es que la iglesia es la esposa del Cordero, la novia de Cristo. Déjame preguntarte, si tú eres casado, tu esposo, tu esposa, a veces tú te peleas con tu esposa, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Pero tú amas a tu esposa. Idealmente Dios quiere que el esposo ame a su esposa. Si alguien quiere lastimar a tu esposa, ¿qué haces tú? Ya está sentada de aquel lado, dale con... No. Si alguien toca a tu familia, cuidado, ¿verdad? Si alguien te dice algo en contra de tus hijos, tu esposa, cuidado, te va a encontrar. La iglesia, esta comunidad, es la familia de Dios, es la esposa del Cordero, es el cuerpo de Cristo. Dios ama a su familia. Tú y yo a veces despreciamos lo que Dios ama. A veces no cuidamos de los que Dios cuida. A veces es fácil en la iglesia ser indiferente el uno al otro, ¿no? Ahí está fulano, no, mejor le saco de vuelta. No, fulano, este cuate me cae gordo. No, yo ya ni voy porque mira, allí son. Ten mucho cuidado en cómo te expresas o cómo tratas a la familia de Dios. Pablo nos dice que los multiplicadores de discípulos son personas que se identifican con Cristo a tal punto que ellos aman a la familia de Dios, aun cuando a veces ni los conozcan. No significa que debas estar de acuerdo con todo lo que se hace, no significa que todo el mundo sea tu mejor amigo, pero significa que cuando te toca sufrir por Cristo, tú puedes tener gozo porque te identificas con Él y estás haciendo la obra de Dios. Pablo dice ahí, su carácter es cristocéntrico. Hay gozo en la aflicción. Aunque nuestra comunión no sea perfecta, Cristo nos está perfeccionando. Pero hay más. Pablo nos da dos imágenes acerca de su ministerio. Versículo 25 dice: de la cual fui hecho ministro. ¿De cuál? De la iglesia. Dice: fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo nos da dos imágenes que son el centro del liderazgo de un multiplicador de discípulos. La primera es un ministro. ¿Y qué es un ministro? Un siervo. Esta palabra ministro en el griego viene de la palabra donde obtenemos la palabra diácono, alguien que sirve, un siervo. Pablo dice: yo soy un siervo y una administración, un mayordomo. El propósito de Pablo en la iglesia es servir a otros. El propósito de Pablo en la iglesia es que todo lo que Dios le ha confiado en su vida pueda ser de servicio para la bendición
de otros. ¿Sabes? Muchas veces vamos a la iglesia porque vemos qué podemos sacar de la iglesia. O tengo problemas y que Dios me responda o ayuda o a veces lo que sea. Dame. Cuando lo que realmente Cristo quiere es que al crecer en esta comunidad nos convirtamos en personas que podamos dar, que podamos compartir, que podamos servirnos unos a otros. Cuando uno es pequeño y maduro en una familia como un niño pequeño, ¿qué puede darle un niño pequeño? Pues no mucho. Hay una etapa donde todos recibir. Pero conforme este niño crece y madura, la madurez significa que esté dispuesto ahora a dar, ¿no? A compartir. Es lo que Dios quiere de nosotros. Un siervo maduro que pueda ser un buen administrador de los talentos, los dones que Dios le da. Así es como Pablo se ve a sí mismo. Dice, la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora nota, lo más importante que tenemos para compartir unos con otros, como dice la Gran Comisión, es la palabra de Dios. Dios ha formado esta comunidad para que en el centro seamos personas que comparten unos con otros la palabra de Dios. No puedes depender nada más de un mensaje media hora el domingo. Tenemos que ser una comunidad que compartimos unos con otros. Por eso es importante las comunidades bíblicas, donde hagas preguntas, donde alguien pueda vivir contigo, pueda orar por ti, pueda, si te enfermas, hacerte un caldito de pollo, algo, servirte. Dios te ha traído para que tú puedas ser una persona de bendición a otros, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Ese es el carácter de un multiplicador de discípulos. Para hacer esto, por cierto, esto no es algo que podamos hacer solos. Pablo reconoce que es Cristo en él, las aflicciones de Cristo. Pablo nos dice, el misterio según la administración que Dios me dio. El carácter es cristocéntrico. Pero no solamente eso, hay ciertas competencias. ¿Qué es una competencia? Ciertas habilidades. Es necesario que los siervos de Dios sean competentes en lo que Dios les ha llamado a hacer. No hay nada más frustrante que seguir a alguien que supone que debe ser un líder y que sea incompetente. ¿Cuáles son las competencias de un siervo de Dios? Quiero compartirte un par bien importantes. Primero, su mensaje. Mira el versículo 25 de nuevo. De la cual fui hecho administro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Escúchame bien. Si alguna vez de este púlpito o en una clase de escuela dominical o en un programa de niños o jóvenes, si lo que se comparte es otra cosa que la palabra de Dios, ahí tenemos un problema. La palabra de Dios, la Biblia, tiene que ser lo que compartimos. No vamos a leerte de un caldito de pollo para el alma, no vamos a leerte nada más un libro en sustituto de la Biblia, no. Leer libros está bien, libros que nos expliquen lo que la palabra de Dios dice, de instrucción, está bien, pero tiene que ser de lo que Dios dice en su palabra. Si la Biblia, la palabra de Dios, no es el centro de nuestra comunión, estamos perdidos. El mensaje del multiplicador de discípulos es la palabra de Dios. Versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el centro de la palabra de Dios, hermanos. El centro de la palabra de Dios es que este libro no es simplemente un libro de dichos. Este libro nos muestra cómo es que Cristo quiere vivir en nosotros. La palabra de Dios no simplemente es algo, es alguien que quiere habitar en nosotros. Y este Cristo que vive en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Cristo nos va a llevar en un proceso, en un viaje de por vida, va a transformar nuestra vida y va a darnos vida, vida eterna. Y no solamente a nosotros, sino a otros a través de nosotros. De eso se trata el verdadero ministerio de la palabra de Dios. Y mira lo que dice el versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermanos, este es el objetivo del ministerio. Las predicaciones, las enseñanzas, la exhortación, las palabras de ánimo, los libros en el centro de cuidado congregacional, los campamentos, los retiros, todo lo que hacemos en el ministerio tiene el propósito de demostrar la sabiduría de Dios para presentar a cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven maduro en Cristo Jesús. ¿Pero qué significa ser maduro en Cristo Jesús? Bueno, quiero que pienses en una planta, quiero que pienses en un ser vivo. Cuando una planta madura, cuando un
hombre o una mujer son maduros biológicamente, cuando un animal es maduro biológicamente, ¿está listo para qué? Para dar fruto, para reproducirse. ¿Cierto o no? Si eres inmaduro físicamente, y mira, a veces puedes ser maduro físicamente, pero intelectualmente o espiritualmente o emocionalmente, Dios quiere que seamos maduros, completos en Cristo Jesús, que reproduzcamos la vida de Dios. ¿Recuerda el Salmo 1? Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Dios quiere que seamos personas que den buenos frutos en nuestras vidas y en la vida de otros, que seamos de influencia para Cristo, maduro en Cristo Jesús. Ese es el objetivo del ministerio. ¿Y cómo lo demostramos? Mire sus métodos: anunciando en toda sabiduría, amonestando. ¿Qué significa en el versículo 28 amonestar? Exhortar, reprender. Vivimos en una cultura donde nadie puede decirte nada, pero el Evangelio nos manda a hablar la verdad en amor. A veces es necesario llamarle a alguien la atención. Tiene que haber alguien que te ame lo suficiente, que si te ven que vas, como dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Si tú vas a caer en el pozo, alguien tiene que amarte lo suficiente para decirte: cuidado, el camino por donde vas es destructivo, amonestándonos unos a otros. El mensaje de la palabra de Dios en relación, pero tiene que ser demostrado en buenas obras. Versículo 29, mira lo que Pablo dice: por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa palabra para trabajo es una palabra que tiene que ver con obras. No nomás es: ay, que te vaya bien, voy a orar por ti. No, hay que entrarle. Hay que trabajar juntos, hay que demostrar nuestras palabras con nuestras acciones. Y son las competencias del multiplicador de discípulos. Un carácter que comunica la palabra de Dios, pero que también la vive, sirviendo a otros, haciendo bien a otros. ¿Para qué? Para presentarlos maduros en Cristo. Ninguno de nosotros somos el Salvador, solamente Cristo es. Tú y yo no somos la solución a los problemas de la gente, Cristo es. Pero nosotros somos parte de la solución. ¿Y cuál es nuestra parte? Presentarles al Salvador. Presentarles a aquel que puede solucionar sus problemas, orar por ellos, mostrarles cómo se puede depender de Cristo. Es lo que Dios quiere de un multiplicador de discípulos. Por último, ¿cuál es su objetivo? Usan su influencia para multiplicar personas de influencia cristocéntrica. Otra vez, versículo 28 dice: para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es su objetivo. Versículo 29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Su objetivo es presentar a todos maduros en Cristo, pero también es protegerles. Mira el versículo 1. Perdón. Versículo 1 dice: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Discúlpeme. Esa es la manera en que el Señor dice: pastor, ya está muy largo tu sermón, ¿verdad? Déjame terminar con esto. Wow. Discúlpenme, la alergia me llegó. Versículo 1 dice: porque quiero que sepáis. Gracias, brother. Este es un multiplicador de discípulos, ¿verdad? Un siervo. Gracias, Beto. Listo. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Amén. Por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mira lo que dice, versículo 4. Esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En pocas palabras, si el objetivo es presentar a todos maduros en Cristo, ¿quién debe ser el centro de nuestra vida, hermanos? Cristo, ¿verdad? No el pastor, no los hermanos, Cristo. Si tú tienes a Cristo, no te falta nada.
Y Pablo nos dice que una persona madura es una persona que encuentra en Cristo su tesoro. Encuentra en Cristo su tesoro, encuentra en Cristo su razón de permanecer fiel. Si tú te apartas del Señor porque oyes voces que te distraen de Él, el mundo, las tentaciones, tus propios pecados, entonces, ¿eres maduro en Cristo? No. Pero el propósito de Pablo es que tú puedas permanecer en Cristo arraigado lo suficiente para que des fruto, para que disfrutes la vida de Dios y otros la disfruten a través de ti. Esa, a final de cuentas, la evidencia de un multiplicador de discípulos. Cuando hay más discípulos por tu propia vida. Aquí está la pregunta para ti y para mí. ¿A quién has traído tú a Cristo a lo largo de tu vida cristiana? Si tú no puedes ponerle nombres a tus hijos espirituales, a lo mejor no los tienes. A lo mejor tú te vas a presentar solo delante de Dios y decir, Señor, ya llegué. Y el Señor te va a decir, ¿y a quién trajiste? No, pero es que ya llegué. ¿Pero a quién trajiste? Oh, ¿tenía que traer a alguien? Híjole, Señor, ese pequeño detalle se me olvidó. El Señor te va a recibir, te va a amar. Pero el Señor Jesús ha dicho, yo vengo conmigo y me recompensa para recompensar a cada uno según sea su obra. Vas a entrarle al cielo, a la vida eterna, va a ser gozo. Pero el Señor tiene niveles de gozo que tú no te quieres perder. En la parábola de los talentos, Jesús dice, fuiste fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Dios tiene mucho para aquellos que son fieles en lo poco y usan su influencia para multiplicar la influencia de Cristo en otros. Entonces, déjame terminar con esto. En trayectoria hacia la madurez en Cristo, no te conformes a las actividades religiosas. A lo mejor tú estás contento calentando banca, ¿verdad? Echando porras de vez en cuando. No te contentes con eso. Usa tu influencia para multiplicar personas de influencia para Cristo. ¿Cuánto, hermanos? El tiempo que Dios quiera. ¿Qué te va a costar? Todo. ¿Qué te va a dar? Mucho más de lo que te imaginas. Cristo es fiel, aun cuando le somos infieles. Oremos. En tu lugar te invito a que traigas tu corazón a Cristo hoy. Este es un tiempo en la mesa donde a lo mejor es un tiempo de confesión. Si tú has tenido algo que no honra al Señor o algo que te impide servirle y obedecerle, si no te permite representarle bien, es un tiempo para decirle, Señor, perdóname. A lo mejor este es un tiempo de dedicar tu vida a Cristo, decirle, Señor, he estado tan distraído y ocupado con tantas cosas que se me olvida lo más importante. El ser un multiplicador de discípulos empieza en tu vida, en tu casa, con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo, donde estés. Dios te puso allí para que tú seas luz, para que tú seas sal. Tú tienes que darle sabor a Cristo, al lugar donde Dios te ha puesto, las relaciones con que Dios te ha puesto. Ora al Señor. Ponte a cuentas con Él. A lo mejor es un tiempo de acción de gracias. Donde Señor, gracias porque no lo puedo hacer solo, pero tu poder actúa poderosamente en mí. Dile al Señor gracias. Padre, te adoramos, Señor, porque cuando no podemos, tú sí puedes. Señor, cuando estamos débiles, tú eres fuerte. Señor, tu palabra no está encerrada. Tu palabra, Señor, creó los cielos y la tierra. Y ahora tus palabras han salido por todo el mundo en la voz de tus hijos e hijas que te aman y te temen, Señor. Señor, te pido por cada uno en esta congregación, Señor. Nuestro deseo es ser personas maduras en Cristo. Y que al madurar nosotros, Señor, otros vengan a conocerte y adorarte. Otros conozcan qué bueno eres tú y que no hay mejor vida que la vida que nos has dado a través de tu Hijo, Señor. Señor,
Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a ti, Padre, si no es por Él. Y hoy nos gozamos que, Señor, que aunque no podemos solos, en esta mesa tú nos recuerdas que en Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece, Señor. En esta mesa proclamamos su perdón por su sangre. En esta mesa proclamamos su presencia por tu palabra y por tu Espíritu, Señor. Así que venimos a ti, necesitados, hambrientos, pero tú nos das más que suficiente en Cristo. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor, donde nos quedamos cortos. Perdónanos cuando somos negligentes. Perdónanos, Señor, cuando despreciamos lo que tú amas. Límpianos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.